prisión preventiva es una medida que se impone a una persona acusada de un delito para que enfrente su juicio en la cárcel. A finales de este 2024, el Congreso amplió el catálogo de delitos a los que sí o sí se les impone esta medida. En esta gráfica podemos ver las entidades que ya de por sí enfrentan una sobrepoblación en las cárceles, lo que podría aumentar con esta reforma el artículo 19 de la Constitución. Y la pregunta es, ¿qué impacto va a tener la prisión preventiva oficiosa? Al cierre de 2023, 2 de cada 5 personas privadas de la libertad no habían recibido sentencia. De estas, 44.3% están presas bajo el criterio de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI. El Congreso mexicano aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución, con lo que se amplía el catálogo de delitos que recibirán prisión preventiva oficiosa, con lo que las personas enfrentarán su juicio tras las rejas, sean o no culpables. De encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de los dichos de denuncias anónimas. Arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional. Sin embargo, olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. Con esta reforma, quienes cometan delitos como extorsión, producción y comercialización de fentanilo y sus precursores, así como el uso de facturas falsas, deberán enfrentar su juicio en prisión sin posibilidad de pagar fianza. Pero referente a la prisión preventiva oficiosa, es porque básicamente asumimos de manera oficiosa que si te acusan de una lista de delitos, entonces yo te supongo culpable y te meto a la cárcel. Antes de que haya un juicio, de que se desahoguen pruebas. Aunque no se lo pida el Ministerio Público, el juez debe decretar la prisión preventiva para evitar que el sujeto se pueda dar a la fuga, para garantizar la seguridad de las víctimas. Con esto, el Estado mexicano confía en abatir la impunidad en delitos de alto impacto. La sensación en la comunidad con la detención y la vinculación a proceso y que se queden en prisión preventiva, pues es ya se quedó en la cárcel. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para poder abundar en el tema, vamos a platicar con Alfonso Herrera, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Alfonso. Y te pregunto rápidamente, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, ¿cómo va a afectar los juicios, los procesos? ¿Va a evitar que se falsifiquen pruebas, testimonios o que haya tortura? Sí, desde luego, coincido. Operativamente, sí tiene un impacto en las malas prácticas que existen en la persecución y la investigación de los delitos graves, ¿no? Y de cualquier delito, porque además no podemos seccionar esa distinción, ¿no? Aquí estamos refiriendo a delitos muy graves establecidos en la Constitución, pero estoy de acuerdo en que sí va a haber un impacto en las maneras en la que con malas prácticas se ha desarrollado se ha desarrollado de manera deficiente las investigaciones en materia penal. Esto es, va a permitir que existan más actos de corrupción, desde luego, va a permitir tener un poder indeseable en personas, por ejemplo, que forman parte del Ministerio Público, que precisamente por sus deficiencias en las investigaciones respecto a los delitos, se les está permitiendo que esas deficiencias prevalezcan, porque aunque no tengas una buena construcción de los elementos necesarios para acusar de un delito a alguien, se está privilegiando que el Ministerio Público tenga deficiencias y por lo tanto va a dar lugar así a prácticas de corrupción, a prácticas que no se apeguen a la ley, a prácticas que permitan que con una sola acusación, por ejemplo, si al Ministerio Público le caes mal, ¿no? Pues entonces ya con ese motivo puede serte o sujeto a este tipo de procedimientos. Ante esta medida, ¿qué le queda a la persona acusada? ¿Tiene alguna alternativa para defenderse? Fíjate que en ese punto, pues precisamente también eso es lo criticable, ¿no? Que al tratarse de una norma constitucional, se está colocando al máximo nivel posible jurídicamente. Eso significa que el juicio de amparo, que es un juicio que precisamente pretende aplicar la Constitución y no se violen los derechos, tampoco nos es un juicio útil para la persona que esté viviendo una situación como esa. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo tiene que atender la prohibición también.
tenemos una disyuntiva, ¿no? Constitucionalmente tiene que atender la prohibición y por lo tanto el juicio de amparo es un juicio inútil para efectos, por ejemplo, de que una persona se queje o diga, a ver, quiero ampararme a través de un amparo indirecto contra esta actuación del juez penal que no está, que está coartando mi libertad personal en presunción de inocencia. Esa es una primera posibilidad y que es la más fuerte. La aplicación directa de la Constitución y la prohibición impere, con lo cual el juicio de amparo se convierte en un juicio, decía yo, inútil, ineficaz. Sin embargo, tenemos dos sentencias internacionales, decía yo hace un rato, que han determinado la inconvencionalidad, es decir, la transgresión de esta figura en contra de derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos precisamente. Estas sentencias son obligatorias para el Estado mexicano. Oye, Alfonso, déjame preguntarte, ¿tú crees que esto de aplicar prisión preventiva oficiosa va a inhibir que se cometan estos delitos graves? La verdad, no. No encontraría incentivos, porque en primer lugar, por lo que demuestra la experiencia, ¿no? Mantenemos una tendencia de la realización de estos delitos sin que esta reforma haya servido con un carácter, digamos, preventivo o inhibitorio de las conductas ilícitas. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que nuestro derecho es poco conocido, incluso entre los propios especialistas, ¿no? Con lo cual, claro, nuestras reformas constitucionales, digamos que poco han servido para que en esta materia, pues, quien son personas potencialmente que se dedican a ese tipo de conductas graves, gravísimas en nuestro país, pues siquiera se sientan persuadidos o se sientan conminados a dejar de hacer esas conductas. La verdad es que no. Es decir, no ha servido mucho de que estas prohibiciones y estas gravedades, ¿no?, que establece justamente nuestra norma constitucional puedan persuadir a estas personas que, como sabemos, lamentablemente en nuestro país, pues tenemos una organización criminal muy importante en torno a muchas de estas conductas y por eso, al no haber, digamos, mayores incentivos para persuadir a estas personas de que dejen de hacerlo y que puedan desarticularse por el mero hecho de tener una normativa, ¿no? La verdad de las cosas es que no han servido para eso tampoco. Muchas gracias, Alfonso, por ampliar el conocimiento. Y es que, mire usted, esta gráfica nos muestra cuáles son los delitos que ahora tendrán que enfrentar la prisión preventiva oficiosa. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.